Queridos seguidores, me encantaría que os suscribierais a nuestro canal y le dierais me gusta a nuestros vídeos. Seguiré ofreciéndoos las mejores noticias. Os quiero. Pasemos al vídeo. Que lo disfrutéis. El mundo del corazón habla de que la tensión entre Demet Özdemir y Can Yaman, que según se dice lleva mucho tiempo con altibajos, ha llegado esta vez a un punto de ruptura mucho más duro. Las últimas palabras que se han filtrado entre bastidores han causado un gran revuelo. Según las acusaciones, Demet Özdemir, en una emotiva valoración que hizo a su círculo más cercano, pronunció una frase clara y contundente sobre Can Yaman. Me ha roto el corazón. No le perdonaré. Esta frase se interpretó en los pasillos de la prensa rosa no solo como una queja, sino también como el anuncio de una decisión definitiva. Según la información de los pasillos, las supuestas rupturas de comunicación, los malentendidos y las intervenciones externas que se han producido entre las partes en las últimas semanas han puesto a prueba la paciencia de Demet Özdemir. Fuentes cercanas afirman que Demet ha preferido guardar silencio durante mucho tiempo, pero que ese silencio ocultaba un resentimiento acumulado. Según un periodista del mundo del espectáculo, Demet expresó su decepción con las siguientes palabras. Pensé que todo se arreglaría si guardaba silencio. Pero cuanto más callaba, más me dolía. El desengancho no es solo una palabra. Las personas cercanas a Demet Özdemir destacan especialmente que esta ira no es una explosión repentina. Según las acusaciones, Demet sopesó y evaluó lo sucedido durante mucho tiempo y finalmente llegó a este punto. Las siguientes palabras de un amigo cercano se repitieron con frecuencia entre bastidores. No se trata de un ataque de ira. Es el resultado de una decepción que se ha ido acumulando durante mucho tiempo. Esta explicación reforzó los comentarios de que la frase «no perdonaré» no era una reacción emocional temporal, sino una decisión consciente. Según las acusaciones, Can Yaman no esperaba que Demet adoptara una postura tan clara. Se dice que comentó a su entorno cercano, no entiendo cómo hemos llegado a este punto. Sin embargo, la determinación de Demet se interpretó más como un silencio que como una transformación de la sorpresa de Can Yaman en ira. Un periodista del corazón evaluó la situación de la siguiente manera. Esta vez, los papeles parecen haberse invertido. Demet habla y Can calla. A veces, no perdonar es protegerse a uno mismo. Las palabras de Demet Özdemir también tuvieron un gran eco en las redes sociales. Muchos usuarios interpretaron la actitud de Demet como una postura firme. Aunque la frase «no voy a perdonar» fue considerada dura por algunos sectores, la mayoría coincidió en que se trataba de un intento de marcar un límite. Algunos de los comentarios más destacados fueron los siguientes. Quiere proteger su corazón. A veces, no perdonar es lo mejor. Es valiente por hablar con tanta claridad. El factor de la gente y el entorno. Otro detalle que se comenta en los pasillos de la prensa rosa es que el entorno de Demet también ha influido en este proceso. Según las acusaciones, el representante y los amigos cercanos de Demet le recomendaron que se distanciara, al considerar que estaba emocionalmente agotada. Sin embargo, se afirma que Demet tomó esta decisión no solo por la influencia de otras personas, sino tras pasarla por su propio filtro emocional. Según otra afirmación que circula entre bastidores, Demet le dijo a Can Yaman que nunca intentó cambiarlo. Solo quería que la comprendiera. Sin embargo, se dice que en el momento en que pensó que esta expectativa no se había cumplido, el vínculo emocional se rompió. Un comentario expresado en un programa de revista fue llamativo. El resentimiento de Demet puede deberse a la incomprensión, no a la falta de amor. ¿Son estas palabras un camino sin retorno? La frase «no le perdonaré» se ha convertido en una de las más comentadas en el mundo del corazón. Aún no está claro si estas palabras suponen una ruptura definitiva o si se trata de una expresión dura, pronunciada en un momento de gran intensidad emocional. Sin embargo, fuentes cercanas a Demet Özdemir subrayan que esta vez es poco probable que dé marcha atrás. Se dice que Demet, que se muestra tranquila, serena pero decidida, ha marcado sus propios límites.
Reacción de las redes sociales y la opinión pública. Tras la difusión de la noticia, las redes sociales se dividieron en dos bandos. Mientras que unos defendían que Can Yaman debería mostrarse más comprensivo en este proceso, otros señalaban que el incidente era culpa de ambos. Sin embargo, la opinión general es que no se debe restar importancia al resentimiento que siente Demet Özdemir. Hasta ahora, ni Demet Özdemir ni Can Yaman han hecho ninguna declaración oficial y directa. Sin embargo, en los pasillos se rumorea que este silencio no es la calma que precede a la tormenta, sino la tranquilidad que sigue a una decisión definitiva. Las palabras de un comentarista de la prensa rosa llamaron la atención. Algunas rupturas no se producen a gritos. Las más dolorosas se viven en silencio. Las palabras de Demet Özdemir, me ha roto el corazón, no le perdonaré, han abierto la puerta a una nueva etapa en la agenda de la prensa rosa. Esta frase no es solo una expresión de ira, sino que se interpreta como el reflejo de un corazón roto que se protege a sí mismo. El tiempo dirá cómo continuará esta historia. Si dependerá de los pasos que de Can Yaman o de la determinación de Demet. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Si os gusta, os agradecería que os suscribierais y le dierais a me gusta. Si tenéis alguna sugerencia, no olvidéis dejar un comentario. Os quiero a todos, cuidaos mucho.